evidentemente tienes a un sommelier, no puedes tener una copilla de vino, sino tienes que tener copas para todo tipo de vinos, y luego también tienes que tener copas para esos grandes vinos. Para ese cliente que se abre una botella de 300 euros, tienes que tener una copa, y no puedes tener una copa de 2-3 euros. El cliente no se abre un vino de 300 euros y se lo pones en una copa que tienes en tu mismo grupo de restaurantes en el que vendes hamburguesas y pizzas. Es que no tiene coherencia. Bienvenidos al podcast de Talent Class, episodio número 18. Hoy tenemos con nosotros a David Ramos. David es el CEO y fundador de Climmer y Check My Experience. Climmer es una distribuidora de materiales para la hostelería y Check My Experience es una empresa de mystery shopping también especializados en el sector de la hostelería. Y cuenta con clientes y aliados tan potentes como pueden ser David Muñoz, Ángel León, Grupo La Rumba, Carbón Negro, entre otros muchísimos que ahora después nos contará. David, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de este podcast. Yo también. Podemos empezar, si quieres, contando tu trayectoria previa a montar la gran empresa que lideras a día de hoy, que es Climmer, y después sigues avanzando por los siguientes pasos que has dado. Fantástico. Pues mira, mi primera, digamos, como mi primer trabajo, una parte de socorrista cuando era muy pequeño, era relaciones públicas en las discotecas. Esto al final, pues bueno, me hizo conocer a muchísima gente. Luego al final los discotequeros, que yo era un enano, empezaron a montar restaurantes o bares. Mi madre tenía una empresa de limpiezas. Yo empecé trabajando con ella, consiguiendo clientes de limpieza. Y luego empecé a vender los productos que había en el almacén de casa de la empresa de limpiezas. Los empecé a vender a los restaurantes. O sea, que vienes de familia de emprendedores. Sí, totalmente. Y trabajadores. ¿Y cómo te has criado? ¿Cómo has crecido en una familia de emprendedores? ¿Cómo diferente es Bueno, eso? mi padre era administrador de fincas y a mí el mejor plan del fin de semana era irme con él a la oficina a abrir sobres y a hacer cajas. Que luego al final, 30 años después, he acabado vendiendo cajas, que era lo que quería. Luego, a mí, que esto lo cuenta siempre mi madre, a mí evidentemente me gustaban los juguetes, pero con lo que más disfrutaba era con cajas. Entonces todas mis tías me traían cajas, las típicas cajas de cosas, y yo era feliz con las cajas. Y luego, pues 30 años después, he acabado vendiendo cajas y cajitas, haciendo cajitas a todo el mundo. ¿Cómo de importante ha sido para ti el hecho de criarte y nacer en una familia con esa mentalidad emprendedora, con ganas de trabajar, con ambición, para que hayas podido montar empresas tan exitosas como Climmer y Check My Experience? Bueno, pues afortunadamente en casa siempre se vio pues el esfuerzo, el trabajo, y gracias a eso pues nos permitió pues vivir de una manera cómoda y viajar en familia y poder ir a restaurantes, porque al final a mí siempre muchas veces me preguntan, joder, y esto de esta afición de ir a comer, ¿de dónde te viene? Pues es que en casa de pequeñito yo recuerdo salir todos los sábados, se salía a comer. Entonces, al final a mí eso me encantaba, eso ya me curioseaba. Yo, evidentemente, yo no sabía que me iba a dedicar a esto, pero yo ya de pequeño, yo ya recortaba, evidentemente no había redes sociales, yo ya recortaba las 3 recomendaciones que recomendaban en el periódico, pues yo lo recortaba con 12 años o con 15, no me preguntes por qué. Qué bueno. Y entiendo que esta cercanía con el sector de la hostelería ha sido lo que te hizo orientarte a emprender en este sector, ¿no? Bueno, al final empiezas vendiendo productos de limpieza a restaurantes, que es lo que tienes en casa. Luego hay unos años en los que, está feo decirlo, pero tenía el monopolio de lo que era material para discoteca. O sea, vendía vasos de tubo, pinza de hielo, bandeja camarero, cubitera, a lo bestia. ¿Y qué hacías? ¿Comprabas en China, Portugal? No, compraba en distribuciones, o sea, en distribuidores en España. Movía camiones de vaso de tubo, no ganaba un duro. Mi padre, que es contable, me dijo un verano, oye David, que joder, este hobby tuyo, ¿no? Este hobby tuyo de descargar camiones y vender camiones y facturar un montón, escucha, es que no estás ganando dinero. Empezamos a analizar, me encerró 15 días en un agosto, me dijo, no hagas planes estos 15 días que vamos a coger papel y boli. Eso no era rentable por ningún lado. Empecé a viajar buscando producto en ferias,
y de repente encontré un proveedor en la última esquina del pabellón, que yo por eso recomiendo siempre en las ferias hacer pasillo a pasillo de norte a sur. Y encontré un proveedor de miniaturas de catering en su momento hace miniaturas de plástico, la cucharita, el platito, el vasito y tal. Hace ahora mismo pues 15 años, ¿vale? Eso fue lo que me empezó a acercar más a lo que es la cocina, ¿vale? Es decir, en ese momento, hace 15, hace 12, se empezaban a hacer show cooking, se empezaban a hacer eventos de gastronomía, los cocineros, la alta cocina empezaba a hacer demostraciones, a hacer demos, a hacer talleres, ¿no? Entonces, todo, o sea, al final yo empezaba a vender ese tipo de producto por toda España, ¿no? Bueno, el primer cliente que tuve creo que fue en Coruña, que les vendíamos unas cucharas y tal, pero eso... ¿Cómo fue ese primer cliente que confió en ti? ¿Recuerdas esa anécdota o esa Bueno, historia? pues no lo sé, se llamaba... o sea, como en gallego era Oza dos Ríos o Oza dos Mares o algo así, Y tú le que era un dijiste cliente que me compró 2 bolsas de 50 unidades de cuchara blanca de catering. y tú le dijiste que iba a ser que era el primer cliente. No, que va, Tú le para él dijiste que eras ya experto, ¿no? éramos uno de nuestros cientos clientes de catering, sí, sí. Que bueno, entonces empezasteis en hostelería por la línea de catering Sí. y cómo fue evolucionando. Bueno, pues al final, o sea, vienes de vender productos de limpieza, vienes luego de vender producto básico de hostelería básico que compraba a un distribuidor. Yo, de hecho, que ahora es mi competencia en Madrid, con los que mantengo pues muy buena relación, y empiezas a vender producto para catering. Que eran, ¿qué? 40 referencias. Pero al final el cliente te va diciendo, oye, y tú me consigues esto, y tú me consigues esto, y tú me consigues esto. Y al final, ostras, pues llegas a trabajar con 20.000 referencias. Wow. O sea, Sí, has pasado de trabajar con cientos de sí, referencias a 20.000 actualmente. sí, veinte ¿Cuánto mil tiempo y vas cambiando cada año, ¿no? Y vas buscando producto. y cómo ha ido evolucionando la compañía en base a las necesidades que habéis encontrado en el mercado? Entiendo que cuando empezaste hace 20 años, las referencias que tenías o las necesidades que tenían tus clientes de delivery, por ponerte un ejemplo, eran Ujú. muy bajas. Y actualmente entiendo que se habrá invertido todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esto va evolucionando. Mira, yo digo que todo, o sea, tanto las vajillas como las cristalerías, como las cuberterías, como los envases de takeaway, como los emplatados, o sea, es que esto es más rápido que la informática. O sea, nosotros vamos a ferias internacionales, normalmente Lyon, Frankfurt es lo que y Milán. Y son ferias que, bueno, son anuales y bianuales y son ferias que cada año es más grande. De hecho, en la feria de Frankfurt te mueves venimos de haber estado hace 2 semanas ahí y te mueves en autobuses por la feria. Es una feria, son ferias inmensas y Wow. cada día más, ¿no? Entonces, y luego producto de muchísima calidad y luego allí, pues al final, luego también, a ver, hay tantas referencias porque, claro, hay tantos tipos de hostelería, es decir, desde bares, restaurantes a hoteles de 5 estrellas, pasando por todo tipo de decoraciones, por todo tipo de estilos, por todo tipo de colores, por todo tipo de acabados. O sea, entonces por eso hay tantísimas referencias. ¿Qué tendencias había hace 20 años y qué tendencias detectas ahora bueno, que tus clientes te están demandando actualmente? Pues mira, aquí, o sea, contarte 2 cosas. Una, que todo vuelve, es decir, las vajillas blancas de hace 15 años, ahora es una de las tendencias. Y luego, pues por ejemplo, ese plato de Duralex, esa vajilla de rollo que había en el pueblo en casa de la abuela, pues han sido tendencia años atrás. Ahora estamos en un momento de todo mate, todo rústico. Estamos en esa onda ahora mismo. Va evolucionando. Sí. ¿Cómo de importante cuando inicias un proyecto gastronómico es la elección de, pues todo lo que comentábamos antes, ¿no? Menajes, calidades de cubertería, manteles, etcétera, cuando vas a empezar un proyecto, ¿no? Es decir, al final, y entiendo que dependerá mucho del ticket medio, de la Mm. ubicación. Si tienes un quick service, un restaurante de un ticket medio de 10 euros, entiendo que no te puedes gastar muchísimo en una vajilla, tendrás que ir a otro tipo. No sé si me Totalmente. puedes contar un poco. Sí, o sea, a ver, o sea, como todo en la vida, todo tiene que tener lógica. O sea, no puedes tener un restaurante gastronómico donde aspiras a tener 1 o 3 estrellas Michelin y tener
platos de chichinabo, por hablar mal, eh, como tampoco puedes tener en un fast food platos de 25 euros. ¿Vale? Porque primero no tiene sentido, pues tendrás un gasto en vajillas descomunal, que te hará pues no ser rentable y cerrar, y igual en un restaurante gastronómico. O sea, al final, si apuestas por algo, tienes que pelear por algo. Podríamos dividir lo que acabas de decir como en 4 fases, por ejemplo, en restaurantes con ticket medio de 10-15 euros. ¿Qué tipo de vajillas tendrían que Ujú. tener o qué tipo de menaje? Restaurantes de 25, restaurantes de 50 y nos podemos ir si quieres incluso a 90, 100 Sí. euros. A ver, mira, cuando vienen clientes a la exposición, o sea, y todo esto empieza por también cuántas unidades tengo que tener en el restaurante. Entonces aquí hay muchos factores. O sea, primero, tu ticket medio. Segundo, qué, qué rapidez o qué, digamos, o sea, sí, qué rapidez y qué medios tienes en tu restaurante. O sea, tienes mucha capacidad de lavado, vas a tener uno en el office o vas a tener tres porque tienes un restaurante de 500 comensales. O sea, o sea, es que cada restaurante es un mundo, ¿no? Total. Y luego, referente al tema de, o sea, al tema de variación de, o sea, o rango de precios de un restaurante a otro, es que también cambia, porque al final tú puedes tener un restaurante de 12 euros ticket medio y tener una vajilla que te ha costado 3 euros. O sea, nosotros te ponemos vajillas preciosas por 3 euros. Evidentemente, La duración. como tengas mucha rotación, se te van a romper. Pero luego también luego es el presupuesto con el que arranques tu restaurante. Depende cómo estés. Si te lo has gastado todo en la obra, pues evidentemente vas a venir con 3 euros para cada plato a Mm. Climer. O de repente, si has hecho bien las cuentas, vas a venir con un poquito más de presupuesto a Climer. Entonces, ¿qué te podremos ofrecer? Te podremos ofrecer un plato o sea, con garantía de despostillamiento de 5 años, que será un plato que no se te rompa tanto, que no se te desportille. Entonces, todos hay muchos factores a los que analizar, y luego también lo mismo, pues un restaurante de tres, a ver, ningún restaurante nace con 3 estrellas Michelin. Los restaurantes con 3 estrellas Michelin han pasado por 2 estrellas, por 1 estrella y por ser un restaurante gastronómico, o no un restaurante gastronómico, sino al final hay muchos casos que nosotros, joder, tenemos la suerte de haber vivido pues todo ese crecimiento con ellos, que nació siendo un restaurante bar y de repente tiene una estrella Michelin. ¿Puedes contar algún ejemplo tangible de algún cliente que le haya sucedido esto y cómo de importante ha sido la propuesta de cubertería, homenaje? Pues al final Mm. hay gente que no le da importancia, ¿no? Pero es donde pones la comida y luego te lo pones Sí, en la boca. bueno, pues mira, así se me ocurre rápidamente, aparte que me encanta. ¿Cómo han ido creciendo Sí. junto con vosotros? Bueno, eso aparte, pero por ejemplo, un caso de lo que te decía, la tasquería de Javi Estevez no nace como un restaurante con una estrella Michelin, y de hecho nace En un en... mercado, ¿no? Bueno, o sea, él tuvo otros negocios en el mercado, pero la tasquería nace en un local, que es en un local que, bueno, está en un barrio un poco apartado de lo que es el meollo de los restaurantes, ¿vale? Y nace con una inversión normalita y tal, con una vajilla normal. Y joder, es un restaurante con una estrella Michelin hace ya unos años, más consolidado que el Copón, y luego evidentemente pues va mejorando en sus presentaciones, va mejorando en sus vajillas, va mejorando en sus cuberterías, va mejorando en su servicio de sala, y va mejorando en su cristalería y en todo, ¿no? Qué Y bueno. luego, ¿cuál era la otra pregunta que me Sí, preguntabas? pues cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, el caso de Javi, ¿no? Desde la primera vajilla o el Mm. primer la cubertería que tenían, a después de conseguir la estrella, cómo han ido evolucionando junto con vosotros. Bueno, primero, en el caso que hablamos de nuestro amigo Javi, evidentemente, primero nace como una vajilla normal, y luego, evidentemente, va evolucionando también buscando vajillas que vayan para sus emplatados, vajillas que vayan en su estilo, y vajillas que evidentemente, pues, siempre buscas un poco que sean bonitos, que sean resistentes y todo, ¿no? Sí. Ujú.
¿Algún otro ejemplo que nos puedas contar de un gran chef o gran empresario? Bueno, a ver, es que todos, o sea, hace años no se montaban los restaurantes gastronómicos como se montan ahora. Es que, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo, David Muñoz nace en Cuatro Caminos. Nosotros tenemos pues tenemos la oportunidad de que yo empecé a ir a comer al restaurante que tenía suyo en la calle Pensamiento. A ver, evidentemente este restaurante ya apuntaba maneras, ya había tenido un segundo cambio, pero en el primer restaurante, o sea, había platos de milagro, ¿sabes? Porque es que David dormía y vivía en el local. O sea, ahí, vamos, habría platos de Ikea seguro, ¿sabes? Bueno, no sé si ni siquiera Ikea existía, igual de Carrefour. A ver, luego evidentemente, pues oye, vas ganando dinero, te vas comprando un platito, al mes siguiente tienes un poquito de presupuesto, te compras 12 platos más y vas siguiendo y vas siguiendo y vas siguiendo y pues hasta ahora lo que llegas, que incluso pues con David, como ya he hecho, agradecido siempre, incluso llegamos a tener una marca que se llama Inoxo, que es una marca que tenemos él y yo, donde diseñaba él platos de acero inoxidable, nosotros los fabricábamos y los vendía en el restaurante y tal. Entonces ha habido muchas fases, ¿no? Entonces, bueno, pues luego evidentemente, según cómo te vayan las cosas y según la capacidad que tienes de inversión, pues vas mejorando en los emplatados hasta... O sea, ahora David pues te pone un cerdo volando con mariposas. ¿Y todo eso lo creáis vosotros? Nosotros hacemos una parte de esas, de las marcianadas de David, hacemos una parte. Qué bueno. Y bueno, si quieres podemos hacer un repaso con los grandes chefs que trabajáis Mm, y luego podemos ir a la parte más sí, de grupos hosteleros grandes de sí. España. A ver, a mí, o sea, en Grandes Chef trabajamos con un montón, pero sí que es verdad que nos gusta atender desde un food truck hasta un restaurante de tres Michelin. Lo sé. Como, pues a ver, tenemos la suerte y estamos súper agradecidos pues de haber podido trabajar pues con más de, yo que sé, más del 60% de la lista de los Michelines en España, pues desde Wow. Eneco Hacha, Ángel León, Nandu Giovanni, estoy haciendo un poco el recorrido, ¿no? Nacional. Muchísimos cosas, a Martín Berasategui, con Arzac, con grandes cocineros, con Pedro Subijana, o sea, con muchísimos cocineros y luego pues trabajamos con esos que casi nos hace más ilusión, ¿no? Ese cocinero que de repente empiezas a venderle que tiene un bareto, que de repente que empiezas a ver que eso pinta maneras, que de repente es premio de revelación, que luego de repente es cocinero del año, que de repente luego es premio nacional de gastronomía y que de repente, o sea, le empiezan a llover una estrella, dos, ¿En serio? tres y vas creando con él. Sí, de verdad. ¿Cuál es la historia de un cocinero que haya crecido junto con vosotros más interesante que nos puedas contar? Bueno, pues, joder, o sea, a ver, y no es solo hablar de David, pero con David, ostras, hemos vivido cosas muy bonitas. O sea, porque al final con David hemos vivido empezamos a venderle alguna cosilla que nos costó mucho porque es duro, pero desde que tenía una estrella Michelin hasta tener tres, hasta luego desarrollar su delivery que es Gocho, pasando por Strixo, por Rabioso, por Londres. Entonces, bueno, pues ahí se puede decir. Aparte es un amigo de la casa y bueno, pues nos ayudamos mucho y nos queremos mucho y nos peleamos mucho. ¿Por qué crees que se ha convertido en el gran David Muñoz? Me imagino que tú cuando le conociste hace muchísimos años y tenía, como tú decías, ¿no? Un pequeño local donde él dormía en ese Sí, restaurante y tenía una vajilla de Ikea, tú ya empezarías a ver cosas diferentes en él. sí, ¿Es totalmente. cuestión de A ver, actitud, es David, cuestión de talento? bueno, David, primero es que es un genio y luego segundo, es raro, que eso le hace ser genio. Claro, pero la gente que llega a lo más alto es gente rara. Sí, claro, ¿no? David es raro y le quieres como raro, ¿no? Y luego, a ver, luego es un genio y luego yo siempre he dicho que David al final es la persona que es capaz de ligar dos ingredientes totalmente opuestos y que eso sea una explosión de sabor, ¿no? Entonces al final, pues es un genio. Pero es talento, obsesión y no parar de probar cosas, Es ¿no? talento como talent class. Qué bueno. Ya pasando a la parte más de grupos hosteleros grandes, Mm, ¿con qué grupos trabajáis y cómo de diferentes... bueno, me interesaba bastante saber cómo diferentes es trabajar con grupos que tienen restaurantes multimarca ujú.
en los cuales tienen diferentes necesidades a nivel de material inmobiliario, ¿no? Sí, a ver, pues, o sea, es mucho más sencillo esos clientes y esos grupos, pues como puede ser Juanchos, como puede ser Grosso, como puede ser Nomo, como puede ser La Mafia, que son restaurantes que tienen la misma vajilla, cristalería, cubertería, emplatados en cualquier capital de España, o restaurantes, por ejemplo, como es el grupo La Rumba, como es el grupo La, como es el grupo El Escondite, en los que cada restaurante es una carta, cada restaurante es una decoración, cada restaurante es una temática y cada restaurante es una gastronomía. Entonces, eso al final, cada restaurante es como si fuera una apertura y un proyecto totalmente diferente. Total. Al final, cuando es un grupo como Grosso, que cada 6 meses está abriendo una pizzería. Bueno, eso era hace unos años. Eso. Bueno, pero bueno, ahora es cada 3 semanas Sí. abren un local nuevo, antes era cada año. Entonces, pero bueno, sí que, a ver, sí que es verdad que ahora ya es un copia y pega. Sí que es verdad que al principio pues también se cambiaban cosas, se cambiaban vajillas, se cambiaban muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es sencillo porque cada vez más son mucho más profesionales y te exigen pues mucho más compromiso a nivel stock, a nivel que esa de suministro de tal, que luego también te exige un restaurante como el grupo La Rumba, que hace restaurantes diferentes, que te exige pues esa novedad, esa personalización de alguna cosa muy puntual, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, pues del grupo La Rumba somos parte de los proveedores, ¿no? Al final hay muchos, o sea, ya los grupos de restauración, casi todos pues trabajan con varios distribuidores, como es Climer, ¿no? Y nosotros, de hecho, es una cosa que recomendamos y que nos encanta, ¿eh? Porque al final nosotros tenemos unas cosas, Climer tiene una identidad, Climer tiene un producto, pero, o sea, los clientes son tan exigentes que al final, o sea, Climer no puede tener el 100% de las cosas, Claro. pero Podríamos, tiene el 90%. podríamos hacer, podríamos hacer un repaso por alguno de los grupos que hemos mencionado por sus diferentes Mm, restaurantes y qué necesidad tienen a nivel de material, menaje, cubertería, sí. etcétera. A ver, Climer al final, como trabaja, o sea, suministra, vende, llámalo como quieras, desde vajillas, de cristalerías, desde cuberterías, de takeaway, desde papeles personalizados, desde uniformes, desde material de coctelería molecular y catering, pasando por fabricación de bandejas a medida en exclusiva. Eh, es que es tan dispar lo que le vendemos a un grupo como con lo que le vendemos a otro o a un restaurante de un mismo grupo que, bueno, es complicado. Ujú. Y, ok, no, te proponía el hacer el ejercicio de un grupo cualquiera o si quieres un Sí, grupo ficticio que puede tener diferentes tickets medios, diferentes identidades y sí, diferentes propuestas arquitectónicas ujú, o de sí, interiorismo y qué materiales les podrías recomendar, ¿no? Si tiene más rotación, como decías, sí, tendrían sí. que ser No, productos no, más duraderos. totalmente, totalmente, sí. A ver, evidentemente en grupos de hostelería, que es donde nosotros estamos más especializados y donde nos movemos muy bien, tenemos grupos en los que tienen restaurantes de tickets medios de 25 y tickets medios de 50, en los que evidentemente va una vajilla, una cristalería, una cubertería diferente, porque va para un público objetivo diferente, porque tienen un ticket medio diferente y no tiene nada que ver con los restaurantes de entre 50 y 60, donde la vajilla cambia, pero no solo en calidad y diseño, sino también en tamaño. Los restaurantes de un ticket medio tienen un tamaño de plato entre 20 y 23, 24 centímetros, porque las mesas son más pequeñas, porque necesitas meter muchos más comensales por servicio, y los restaurantes de tickets medios de 50-60, evidentemente las mesas son más grandes porque das otro tipo de servicio y en donde los platos son de 27 centímetros. Esto es un ejemplo importante. Luego, lo mismo las copas. Las copas tienen otra capacidad en los restaurantes de ticket medio más alto y en los restaurantes de ticket medio más bajito tienen otra capacidad. Capacidad te digo, por ejemplo, de vino, ¿no? Porque cobras un poquito más y porque el servicio es diferente. Porque evidentemente en un restaurante de 50-60 que incluso tengas un sommelier, eh,
evidentemente tienes a un sommelier, no puedes tener una copilla de vino, sino tienes que tener, tienes que tener copas para todo tipo de vinos y luego también tienes que tener copas para esos grandes vinos. Para ese cliente que se abra una botella de 300 euros, tienes que tener una copa. Y no puedes tener una copa de 2-3 euros, sino tienes que tener una copa. Aparte de que son... ¿En serio? Sí, claro. O sea, Tienes que que hay tener... copas diferentes. Bueno, es que al final está todo relacionado y esto no es que sea marquista, pero al final tú te abres una botella de un vino de 300 pavos o de 500 euros y evidentemente tienes que tener una copa que puede ser de una marca Zalto, Nude Glass, que las vendemos en Climer. Son copas, primero, con un diseño brutal, bajo ellas está marcas reconocidas que los clientes quieren beber en esa copa, ¿vale? Y luego son copas súper ligeras, súper frágiles y tienen un precio alto. Pero al final el cliente, yo no me bebo un vino de 300 euros, no te pongo el ejemplo de yo, sino un cliente. Un cliente no se abre un vino de 300 euros y se lo pones en una copa que tienes en tu mismo grupo de restaurantes en el que vendes hamburguesas y pizzas. Es que no tiene coherencia, ¿vale? Total. No tiene coherencia. Como no tienes una copa para ese vino de 300 euros en tu pizzería o en tu food truck, es el mismo ejemplo, ¿vale? Entonces todo tiene que tener coherencia. Lo mismo con los cubiertos, lo mismo con las vajillas y lo mismo con la tapicería y lo mismo con las sillas y con las mesas. Y Climer no vende mesas ni sillas, pero es lo mismo. O manteles, por O ejemplo, ¿no? manteles, es lo mismo. Tú no puedes tener en tu cadena de hamburgueserías maravillosa y súper rentable, Nacho, ¿vale? Pero no puedes tener un mantel de lino, ¿sabes? Que cuesta solo plancharlo 5 euros y lavarlo. Entonces tienes que tener un mantel de papel que recojas en un segundo. Porque al final en los restaurantes son procesos y tienes una serie de empleados para ello, ¿vale? Que es que recoger un mantel y repasarlo antes del servicio, eso cuesta dinero. Claro. Y tener que lavarlo Claro, o por eso internamente o al final yo estoy externalizarlo. en un restaurante de lujo o estoy en un restaurante de un ticket de 50 o 60 euros. Mira, este tema me parece súper interesante, la elección de un mantel. Mm. ¿En qué momento decides y por qué? Ir a por un mantel desechable o tener un mantel de lino o otro Sí, tipo de o no tener mantel sí, directamente. bueno, mira, y antes empezábamos a hablar de esto, al final son tendencias. Venimos de unos años en los que si la mesa estaba todavía más rota, molaba más, pero también ahora mismo, venimos de unos años de pandemia, del dichoso virus, de la limpieza, de no sé qué, y ahora mismo, o sea, los grandes asadores, los grandes restaurantes, bueno, son restaurantes, ostras, que no es que tengas mantel, es que tienes muletón. Entonces, al final, bueno, y también tienes grandes restaurantes sin mantel, ojo. Pero bueno, que al final, yo siempre digo que una gran sobremesa con mantel de este que te abraza las piernas es un señor restaurante, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo. Es un Hablando, tema personal, pero es así, creo. hablando de la mesa, ¿cómo se tiene que ordenar una mesa en un restaurante? Cubertería, platos, vajillas, vasos. Bueno, tú puedes montar la mesa con tu plato, con tu servilleta, con tu cubierto, con tu tenedor, con tu copa y tu vaso, o de una manera que está muy completa y aparte ya has ganado unos minutitos al equipo de sala. Y luego también pues llegar a un restaurante y que tenga de repente una decoración en la mesa y tenga el vaso y los palillos, como es el caso ahora mismo donde estamos en Ikigai, que tiene un reposacubiertos, un palillo de madera desechable, un plato muy elegantito de una servilleta, y eso sí, tiene un mantel a media altura y un vasito. Entonces, eso es una buena decoración. Al final va también un poco la decoración y luego en el contexto que Con el quieras. concepto, si vas a un asador es muy Claro, diferente que si cometes en un japo, ¿no? efectivamente. Entonces, ¿en qué momento se toman ese tipo de decisiones? Es que esas decisiones yo creo que van alrededor del concepto, van alrededor de la decoración, van al concepto del interiorismo, van al concepto de lo que tú quieras transmitir. Quieres transmitir ese minimalismo, esa seriedad, ese tal, o oye, que comes en una mesa de banco corrido, con clientes que no conoces al lado y tal. O sea, igual tienes la misma experiencia gastronómica
de un restaurante a otro y vas a disfrutar igual gastronómicamente hablando. ¿Hay un ejemplo que nos puedas contar de un restaurante en concreto, o por ejemplo, donde estamos aquí ahora mismo, el por qué se han tomado ciertas decisiones en este tipo de mantel, en este tipo de Sí, cubertería? bueno, mira, y te cuento o sea, por ejemplo, donde estamos, ¿no? En Ikigai, en el nuevo Ikigai de la calle Velázquez, pues aquí tienes mesas con mantel, como es la que estamos aquí, y luego tienes la barra. Tienes dos barras, una para degustar unos cócteles y tal, y tienes una segunda barra en la que John, el cocinero, te pega un homenaje de Japo y estás sentado, Show cooking delante de sí, ti, ¿no? estás sentado en una barra con y no hay mantel, es una pieza de mármol y un apoyacubiertos, ¿no? Entonces, vas a comer lo mismo, pero en otro contexto, ¿sabes? Vale. Quick service. Ticket, te pongo un ejemplo, ¿vale? Quick service, ticket medio 15 euros. Sí. ¿Qué recomendarías? Vajilla, uniforme, mantel, no mantel, etcétera. Bueno, es que, para empezar, no puedes tener mantel, ¿Por qué? porque ¿O empiezas... desechable o sin mantel, no? No, bueno, es que tienes que... A ver, aquí hay un tema que no es lo que quieras, es lo que tiene que entrar en tu escandallo, lo que tiene que entrar en tu rentabilidad, porque si montas un restaurante es un negocio, y si montas un restaurante es para ganarle dinero. Entonces, si tú estás vendiendo 15, o sea, por 15 euros, como está el coste de la materia prima, como está el coste de la energía, como está el coste de los recursos humanos, entonces al final tú hay muchas cosas que es que no te las puedes ni plantear. O sea, mantel fuera. En un pues, mantel fuera, tienes que tener una vajilla dura, incluso meter piezas de acero o piezas acero mateado, este que hay ahora, que se lleva mucho, que se vende muy bien, o tienes que ir a piezas de melamina. O sea, es que tú ahí no te tienes que mover de la ficha de... Es que escucha, como tengas un 2% de roturas al año, es que escucha, apaga y vámonos, y ya estás chapando. Y si quieres abrir más restaurantes, al final, o sea, tienes que ir con vajilla dura, tienes que ir con vajilla que sea, pues, muy fácil de lavar, muy fácil de repasar. O sea, tienes que ir con pies de plomo y hay que pensar muy bien las cosas. O sea, evidentemente tienen que tener todo, o sea, todas estas piezas tienen que entrar dentro de un contexto y de un concepto, pero al final nos podemos desparramar. Vamos a la siguiente categoría, que sería cafeterías. Ujú. Ok. Cafeterías, bueno, también en una cafetería no entiendo por qué tiene que haber un mantel de tela, un mantel de papel, pero evidentemente puedes tener tu bandejita de madera, personalizada, incluso con el personalizada con el nombre o sea, del nombre de tu establecimiento, que al final haces marca, que al final todo esto de personalizar cosas y tal, pues ahora en la era que vivimos, al final una fotito instagramable, pues para redes sociales, viralidad, que te pone en Roma, puedes ir con una bandejita, con tu platito, ya bien sea de porcelana o de melamina o de lo que sea, y tienes un desayuno feliz en una cafetería. Casual dining. Pues puedes montar, pues lo mismo, puedes montar pues ya me metería un poquito en un plato de 20 centímetros de porcelana, con un poquito de diseño ya, que tenga un poquito de gracia, incluso personalizado o no personalizado, puedes meter alguna piecita de melamina, puedes meter una madera con un papel, o sea, ya te permite un poquito ya empezar a jugar. Y fine cuisine, como un restaurante Bueno, pues gastronómico. hombre, yo ahí ya... Mantel individual o mantel grande, bien sea de tela, puede ser cuero, puede ser PVC, imitación cuero, que hay genialidades en la actualidad. Y ya me iría, ostras, a platitos. Cuando digo diseño no es que sean platos de diseño con formas raras, sino nosotros llamamos platos de diseño a ese plato de un artesano que le da un rollazo a la mesa, precioso, platos de color, jugando con color, sin que sea la mesa un circo, pero sí que, pues oye, jugar, o sea, no tienen por qué ser los platos iguales, o de repente, oye, vamos a montar con unos platos crudos, o vamos a montar con unos platos blancos, pero luego esos platos a compartir que tengan un poquito de color y todo. Sí. Y en cuanto a los uniformes. Bueno, uniformes es que es súper importante, o sea, al final, ¿te has gastado un dinero en la obra?
te has gastado un dinero en la cocina, te has gastado un dinero en las alfombras, en las lámparas, en tal, y de repente tienes el delantal negro y la camisa cuello mau. Digo, "Bah, escucha, yo me voy, ¿sabes? Me voy. Eso es como comer súper sano, hacer todos los días deporte, y tener el pelo súper, bueno, pues bien ordenado, ¿no? Ponerte maquillaje y tal, y luego ir vestido fatal, ¿no? Y no cuidarte, Ah, o oler no, mal. los zapatos, o llevar los zapatos sucios. Joder, claro. Es que todo tiene que ir cuidado. Entonces yo siempre digo que cuando hagas tú ahí tu business plan y tal, que siempre dejes una partida. Y si eres, pues oye, si estás empezando y tal, y no tienes todas las partidas contempladas, haz una partida de varios. Y en esa partida de varios, escucha, que tenga peso. No pongas una partida de varios que tenga 1.500 euros, porque la partida de varios se te va a desparramar. Y como empieces ya en tu apertura, como vayas ya cojeando, escucha, no dura ni 6 meses. Y esto es importante, Nacho. Las cifras en todos los rankings y tal. ¿Cuántos restaurantes abren en Madrid? ¿Cuántos restaurantes abren en España? ¿Cuántos cierran, no? ¿Y cuántos cierran? Pero no cuántos cierran, Nacho. ¿Cuántos siguen abiertos y ganan Dinero. cero? Ah, ya. Eso es, y yo te digo una cosa. La cantidad de... no somos conscientes de la cantidad de restaurantes que están llenos, que llevamos para dentro de 2 fines de semana y están completos y no ganan dinero. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué? Bueno, porque primero la gente se piensa que montar un restaurante esto es un cachondeo, y montar un restaurante tienes que hilar muy fino, tienes que tener tus cuentas muy finos, tienes que tener una gestión impecable, tienes que saber lo que compras, a cuánto lo compras y lo que vendes, por qué y a cuánto lo vendes. O sea, que es que tú, o sea, que tiene que tener todo margen, que luego hay platos de la carta que en X temporadas del año los tienes que quitar de la carta, no pasa absolutamente nada. Tienes que ser rápido en suprimir la plantilla o en ampliarla. Porque también el caso de morir de éxito, o sea, al final estamos llenos de... o sea, tenemos igual la posibilidad de dar, yo qué sé, 200 comensales más al fin de semana, y es que no tengo personal. Que Total. sí, que el problema del personal está a la orden del día, pero bueno, búscate la vida, ¿sabes? Para poder dar esos comensales, que luego vienen el lunes y el martes, que son muy duros y que son irregulares. Por ejemplo, de las últimas, tú eres una persona que ha visto nacer a muchos negocios exitosos y acompañarles, Sí, y también habrás visto muchos negocios sí, cerrar. claro, hemos visto cierres, De, hemos visto de todo. de los últimos, por ponerte un ejemplo, 10 cierres, ¿cuáles han sido los motivos principales por los cuales estos negocios de hostelería han cerrado? Mala gestión, solo es mala gestión, nada más. O sea, para que veas que, o sea, que esto no es como en las películas, o sea, esto no es que cerraron porque se han divorciado y yo qué sé, el propietario, yo qué sé, tiene vicio. Eso era antiguamente, ahora es mala gestión, mala gestión. Entiendo que falta de formación. Falta de formación, nadie hace un escandallo, nadie tiene reuniones de operaciones. Y cuando digo esto de reuniones de operaciones, no tienes que tener 20 restantes para tener una reunión de operación. Tú puedes ser el propietario y tener a contratado a un maître y a un jefe de cocina, y hay que tener una reunión de operación. Claro. ¿Sabes? Hay que tener una reunión con el del office, hay que tener una reunión con la persona de la limpieza, porque todos forman parte del ahorro de tu negocio y todos forman parte de el gasto loco de tu restaurante. Si tu empleado no está conscientemente metido en el negocio y no vela por tu negocio, rompe platos, gasta productos de limpieza sin control, cuando le llega la merluza, pues oye, yo le corto y tiro no, corto y tiro no, corto y corto Peso. y peso, envaso, esto me vale para hacer un segundo plato, una segunda elaboración, esto me vale para un fondo, esto me vale tal, esto lo congelo y no sé qué, o sea, o sea, la ley del aprovechamiento. O sea, entonces, esto es un problema gravísimo de gestión. Y luego también porque
como venimos de años de bonanza en la hostelería, venga, abre un restaurante. Y abrir un restaurante es igual de complejo que cualquier otro negocio. No es que sea muy complejo y muy fácil. Es complejo y hay que saber para cada negocio. Entonces, o sea, yo no monto una fábrica de ruedas, ni monto una fábrica de juguetes, ni monto una farmacia, porque no tengo ni idea. De un restaurante igual me manejo. ¿Vale? Bueno, porque ya es 20 años muy cerca de muchos hosteleros, ¿no? Llevamos años pues metidos como si fuéramos dueños de restaurante, aunque tenemos nuestras aventuritas por ahí, pero bueno, entonces al final es de lo que sabemos, de lo que podemos hablar y de lo que nos encanta enseñar, contar, ayudar, nos encanta juntar a unos y a otros, o sea, eso es lo que, bueno, Nos mueve, ¿no? sí, nos mueve y Hablando de pues una tendencia del sector que sin duda pues está en auge totalmente y que vosotros jugáis un papel súper importante y es el delivery. Al final creo que la experiencia de un usuario que compra en takeaway o delivery y consume el producto fuera del restaurante, creo que la experiencia puede ser muy buena o muy mala, no solo porque el producto mm, culinariamente hablando esté bueno o malo, sino por el envase en el que venga, totalmente. si viene dado la vuelta, si viene frío, Mm, si viene totalmente roto, etcétera. sí. ¿Qué tipo de soluciones estáis aportando actualmente Sí, a players súper mm, importantes, como han mencionado antes, creo que Gocho, sí, creo que trabajáis con Juanchos, con otros ujú, muchos sí, muy potentes? con muchos grupos a nivel de, o sea, de todo lo que es el mundo del takeaway. Pues mira, a ver, aquí hay varias cosas. Evidentemente, podemos hacer, si tienes un consumo y tienes un presupuesto, podemos llegar a hacer auténticas virguerías, pues como hemos hecho, pues como has dicho con Gocho, como hemos hecho con Armando, como hemos hecho con Katsudon, con la alianza de Armando y Grupo Nomo. Hemos hecho, pues yo que sé, proyectos como hemos hecho con Café de París, que son proyectos en los que no solo es un producto, o sea, no es que viaje una hamburguesa, sino es que viaje una carne con salsa con patatas fritas. O un plato con dos guarniciones. Eso es un poco al final el hándicap, ¿no? Y luego, al final, evidentemente, nosotros buscamos qué producto quieres que viaje, cómo quieres que viaje, cómo es tu producto, qué cuesta, ¿vale? Porque evidentemente cuando tú nos dices todas estos valores, nosotros pensamos en una cosa o en otra. Nosotros, si vendes una hamburguesa a 9 euros, no te vamos a ofrecer una caja que vale 2,50, ¿vale? Si vendes un donut que vale 25 euros, te podemos entrar en tu escándalo igual que te gastes 2 euros en una caja, como es el caso de Lululu, de los donuts de oro, ¿vale? Entonces, luego que viaje bien, por supuesto, al final estamos en una era en donde el rider pues va como va en una moto, va en un coche, va haciendo caballitos y donde pues hay temporadas de frío y también temporadas de calor, donde hay siempre un tema que es muy importante, que es un riesgo alimentario, ¿vale? Y donde el producto tiene que viajar bien. Es decir, por ejemplo, el caso de los fritos, que condensa, que no condensa, que nosotros, por ejemplo, pues recomendamos pues que sea un envase de caña de azúcar o que sea de cartón, oye, o te hacemos dos agujeritos para que condense o para tal. Y luego, evidentemente, todo tiene que tener una genialidad, una imagen, pues no sé, hemos hecho de todo, hemos metido códigos QR, hemos metido listas de Spotify en las cajas con mensaje, las cajas con personalizaciones en su interior. Bueno, hemos hecho la verdad que auténticas genialidades y las seguimos haciendo. Cuéntanos de tu otra empresa, Check My Experience, qué es, qué hacéis y para qué tipo de clientes ofrecéis este Sí. tipo de servicios. Pues mira, nosotros, bueno, hace ya 4 años más o menos, queríamos hacer más cosas dentro de Check My Experience. Entonces, bueno, adquirimos una empresa que ya existía de Mystery y nosotros ¿qué hicimos? Pues le dimos bueno, pues con nuestro aprendizaje nosotros lo que les faltaba a esta empresa. Entonces nosotros creamos una empresa de Mystery, que al final esto es una empresa la que audita a través de la técnica del cliente misterioso, donde vamos a restaurantes, donde vamos dos personas, donde comemos o cenamos y donde toda esa auditoría empieza desde
que reservamos telefónicamente o a través de la web, desde que llegamos al restaurante y desde que nos vamos. Toda esa fase desde que hemos llegado, cómo nos han saludado, cómo nos han sonreído, cómo me han tenido 10 minutos sin mirarme en la puerta del restaurante pasando frío, desde cómo me han entregado la carta, desde cuántos minutos me ha tardado en traer la bebida, desde cuántos minutos me ha traído en traer la comida, desde cómo me han intentado vender un postre, una copa, hasta cómo estaba la tapicería de la silla, el estado en el que estaba en el baño, el estado en el que estaba ese pasillo con cajas, porque puede haber cajas, pero joder, que estén colocadas, cómo ha sido el servicio, cómo ha sido las temperaturas de cuando me han traído, digamos, el plato a la mesa. Nosotros en Check My Experience valoramos todas estas cosas, todo se hace desde una plataforma informática, hay una app, todo se analiza con KPIs, con todos, o sea, todo, digamos, con unas herramientas informatizadas. Entonces, donde nosotros tenemos dos pilares muy importantes, que es el más importante, que es mejorar la experiencia del cliente, que el cliente hable de nosotros, que vuelva, que nos critique bien. Y lo que critica mal, trabajarlo para mejorarlo. Trabajarlo bien totalmente. Y luego lo segundo es aumentar el ticket medio. Es decir, si yo estoy encantado en tu casa y me está gustando, porque es la segunda vez que vengo, ¿por qué no me intentas vender un postrecito? ¿Por qué no me intentas vender una copita? ¿O por qué no me intentas vender esa sugerencia, la cual la tienes que vender? Porque si no se te va a poner malo el producto que tienes para vender la sugerencia. Todas esas cosas son las que valoramos. ¿Cómo sería la experiencia de un proceso de mystery shopping con uno de vuestros clientes? Desde que hacéis esa llamada de reserva o ya os reserváis por la web hasta que pagáis y os vais. Si nos puedes hacer un proceso súper rápido. Bueno, nosotros empezamos a valorar, también un poco, esto siempre se trabaja con el cliente. Nosotros partimos de un cuestionario de 200 preguntas, pero se hace ad hoc para cada cliente, ¿vale? Nosotros, el cliente misterioso empieza desde la reserva telefónica, ¿vale? Nosotros reservamos y de repente decimos que vamos con un carro de niños y ya nos empiezan a poner problemas, malo. Nosotros empezamos a reservar, pues queremos a 1 hora y pues la cocina está cerrada, pero si usted cierra a las 12, malo. Nosotros empezamos, una vez llegado ya al restaurante, como os he dicho antes, pues empezamos, pues siempre intentamos pues sentarnos en una mesa que esté cerca de la cocina, cerca de la barra, pues para que, hombre, captemos un poquito de rock and roll, ¿no? Porque aquí, y luego, mira, esto es importante, o sea, el mystery y o sea, no es un castigo, se ven cosas súper bonitas y cosas que ayudan a un montón al restaurante, salen cosas buenas, salen quién es bueno, quién es de la casa, quién vende, quién no vende, y luego salen los zánganos, los que no quieren trabajar, los vagos, los que rompen al equipo, los que al final dan un mal servicio, los que dan una mala respuesta al cliente, ¿no? ¿Vale? Entonces, todos esos segundos a los que estás durante 1 hora y media en un restaurante son los que auditamos. Tú te has encontrado de todo, ¿no? Al final, sobre todo, yo creo que vuestros clientes son empresas o restaurantes que están en procesos de expansión, sobre todo que están creciendo en diferentes ciudades y demás. Que te has encontrado que el propietario de un negocio no ha podido ver Está claro. por no poder estar en todos sus restaurantes a la misma Mira, vez, ¿no? nosotros auditamos clientes desde que tienen 3 restaurantes, porque ya como dueño tú al final no puedes estar en 3 restaurantes a la vez, porque al final el propio equipo ya sabe qué días vas por la mañana, qué días vas por las tardes, qué días vas... Y ya sabe quién eres y no se comporta igual. Claro, sabes quién son tus primos y saben quién son tus amigos, entonces a tus amigos y a tus primos tienen la mejor experiencia gastronómica del restaurante, pero no es la real. Entonces nosotros nos hemos encontrado de todo y nosotros... Check My Experience, como te he dicho, es para ese restaurante, para ese empresario que tiene 3, como para ese restaurante que tiene restaurantes en España y ya ha abierto 3 en Lisboa y 2 en Oporto, como es el caso de Honest Green, o como la Mafia, que tiene 50 restaurantes en España, ¿no? O más de 50 y va a abrir 20 más. Entonces, nosotros
estamos bueno, en todo, digamos, en todo ese proceso y ese crecimiento. Nosotros, a ver, cositas de jugosonas, pues hemos encontrado de todo, pues desde una clienta que nos llama un día para decirnos que le habíamos cobrado una auditoría y no habíamos ido, y hombre, pues nosotros, pues oye, pues vamos a mirarlo y te decimos algo. Entonces, la respuesta es que le mandamos el ticket de esa auditoría, pues nosotros hacemos siempre una foto del ticket. Entonces ese ticket había sido pagado en efectivo, ese ticket había sido anulado. Ese director pues tuvo que ser despedido porque estaba robando y se calculó que pudo robar unos 30.000 euros en un año. Wow. Luego pues hemos estado en otra auditoría en la que el cocinero ha salido de la cocina. Y joder, nosotros qué bien que el cocinero salía de la cocina a saludar a los clientes. Pues no, el cocinero no salía de la cocina. El cocinero salía de la cocina a la calle, y en la calle estaba esperando a una persona, y esa persona bajó de un coche y le dio algo en la mano. Un tipo de sustancia, ¿no? Un tipo de sustancia. Entonces, pues evidentemente se empezó, eso no se comunicó al cocinero en ese momento, ni mucho menos, porque nosotros todo nuestro contacto es con el empresario, con el director de operaciones o el director de recursos humanos, y se empezó a rascar, y lo mismo, pues ese empleado al final, pues mira, ese empleado no estaba robando de la caja porque no tenía acceso, pero los robos no solo son económicos, sino que también, si todos los días te roban producto y si todos los días no hacen una gestión buena, te están robando la cuenta de resultados de tu negocio y al final te pueden hacer Claro. arruinar. Si tu experiencia no es buena, no fidelizas, tus clientes no repiten, te cuesta captar más clientes, Sí. y al final tu negocio no crece, sino que Totalmente. decrece. Eso es. ¿Qué recomendarías a todo hostelero después de, como te digo, ¿no?, de tantísimos éxitos que has visto y tantísimos fracasos, que podría hacer para tener un negocio, sobre todo saludable? Al final, el hecho de poder abrir 100 restaurantes en España o en otro país es algo que consiguió muy pocos. Ojalá suceda más, pero que tengan negocios rentables y saludables. Mira, es muy, o sea, no hay 10 recomendaciones. Creo que hay dos. Una es que tengas tu negocio totalmente controlado, o sea, es decir, todas las áreas las tienes que tener controladas. Si no tienes todas las áreas controladas de tu primer negocio, no abras el segundo. Lo mismo con la rentabilidad. Si no eres rentable en el primer negocio, no abras un segundo negocio, porque si no la bola se te va a hacer gorda. Y luego, por supuesto, trabajar y disfrutar. Si no disfrutas sirviendo, si no disfrutas cocinando, si no disfrutas gestionando, dedícate a otra cosa. Totalmente de acuerdo. Dos preguntas para terminar que siempre hacemos a Sí. todas las personas que participan en el podcast. La primera es cuánto en el momento más crítico, si quieres responder, de tu compañía, o por pasar la pelota a lo mejor a otro, del sector que hayas visto, en el momento más crítico de algún hostelero, si quieres, no hace falta que menciones ese nombre, cuánto dinero tenía en la cuenta y que después haya resucitado y haya funcionado y haya sido un negocio exitoso. Muchísimos. ¿Puedes decirme una cifra? A ver, o sea, no, pero de verdad que, o sea, a ver, que hay negocios que están, bueno, y hay negocios que funcionan muy bien, se ponen en cero o en bancarrota, En negativo, ¿no? en negativo, y salen para arriba. ¿Pero por qué salen para arriba? Porque han puesto unas medidas. Estás en Es el decir, barro y o te claro, mueves o o te sea, es hundes. cuando, si tú estás enfermito, vas al médico, te pones sano y tiras para adelante. Esto es lo mismo. Tu negocio está enfermito, le pones el antídoto, digamos, y tiras para adelante, ¿sabes? Y eso hay muchos casos. Sí. El que cierra es al final el que, sabiendo que está malito, No, no tiene ojos para poner medios ni para pedir ayuda, ¿sabes? Pide ayuda, fórmate, confía en gente buena que te haga crecer. Analiza, toma Analiza. toma riesgos incómodos, porque al final, Claro, si estás en una hombre, situación de claro. confort, Claro, es que tú tienes que igual despedir
a la persona que lleva contigo 5 años, que ya se entabla una amistad y una relación, pero es que ese es igual Parásito. el parásito de tu empresa. Y al final, por ser el majete y no tener un día un encontronazo y ponerte la cara colorada, pues sigues ahí en un agujero y ese agujero al final se hace un volcán. Totalmente. Última pregunta. em, Estás en un escenario muy diferente, imagínate que estás en un escenario muy diferente al que estás actualmente, decides abrir un restaurante no para ganar dinero, sino por pasión. ¿Qué tipo de restaurante sería? ¿Qué ticket medio tendría? ¿Público objetivo? Y sobre todo, ¿qué vajilla elegirías? ¿Qué Mm. menaje elegirías? Etcétera. Pues mira, te digo que un- una de mis pasiones sería, tengo ahora 41, sería que con 50 montar mi restaurante en el que llegues y yo esté con mi delantal y te dé de comer. Y eso sería pues un bistró de producto y en el que me voy a gastar mucho dinero en vajilla. En vajilla y en detalles, porque creo que los detalles son los detalles con los que la gente se acuerda. Eso sí, sin detalles, sin servicio y sin producto, no abras un restaurante. ¿Qué ticket medio tendrías? Pues tendría un ticket medio de 50 y 60. ¿Cuánto facturaría anualmente este restaurante? Ya una vez consolide. Pues va a ser, mira, va a ser un restaurante que va a cerrar 2 días por semana para que mis empleados vivan de maravilla. Puede ser que solo habrá para comidas unos días y para cenas otros. Porque lo mismo, quiero que el personal esté al 100% y no quiero una gran plantilla, quiero que sea una casa de comidas actualizada. ¿Qué significa eso? Una casa de comidas actualizadas, que vengas a comer y a beber lo que te gustaría comer En tu en casa. tu casa. Qué bueno. ¿Sí? Pues con esto cerramos. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Espero poder trabajar un día en ese restaurante que suena muy bien, ¿eh? Cómo tratas a los Vas a empleados. venir a comer o a cenar y te voy a sentar yo, te voy a acompañar a tu mesa, te voy a coger esa silla, te la voy a echar un poquito para atrás y te voy a ayudar a sentarte. Y me sentaré contigo a tomarme una copita de vino y a estar de sobremesa, que es lo que más me gusta en este mundo. Te espero una buena jubilación a ti, ¿eh? Bueno, trabajando. Yo solo Trabajando. quiero trabajar y disfrutar. Qué bueno. Pues un verdadero placer, David. Muchísimas gracias a vosotros.